esta ocasión la aventura será en Austria, iniciando en la Alta Austria, región bávara. De la capital de la Alta Austria, Linz, a la ribera del río Danubio y ciudad natal de Adolfo Hitler, me traslado por tren hasta Aigen. Bien, amigos de Radio Televisión de Veracruz, me encuentro en la Alta Austria, específicamente en Aigen im Molkreis. Viajo a esta región para conocer la celebración del árbol de mayo o Maibaum. Celebración que los antiguos celtas brindaban el 1 de mayo a la fertilidad de la tierra y la llegada de la primavera. En Austria no es muy añeja esta tradición, pero sí ya muy arraigada entre los pueblos de Aigen y Ulrichsberg. El 1 de mayo se coloca el árbol, se convive y se bebe cerveza. Se supone que hay una relación estrecha entre el árbol y la primavera, así como la convivencia y amistad entre los pobladores. Día muy lluvioso y bastante frío en Aigen. Llego tarde a la cita, pues muy temprano colocaron este árbol, que como en todos los lugares austriacos, se pone en la plaza principal o frente a la estación de bomberos. Me traslado hasta Ulrichsberg y ahí aún no se instala el árbol. Poco a poco la gente empieza a llegar hasta este lugar, así como los músicos tradicionales. Me encuentro en la población de Ulrichsberg, en la Alta Austria, donde se está llevando a cabo una ceremonia muy tradicional que se lleva cada 1 de mayo y dura 3 días más o menos el festejo. Bomberos, niños y jóvenes se esmeran por decorar este poste que lleva en el pico un abedul recién cortado, así como una corona. Le ponen listones azules y morados, que son los colores representativos de esta zona. Ya decorado, empieza el trabajo de levantar este poste con ayuda de una máquina, pues está muy pesado. Los bomberos son los que llevan a cabo la operación, mientras que el público aguanta la pertinaz lluvia escuchando su música regional. La tradición reza en esta región que se debe cuidar el árbol por 2 noches cuando ya está colocado, para evitar que jóvenes del pueblo vecino se lo roben. Es decir, que si alguien sube al árbol y quita la corona, se considera que lo robó. Entonces, los habitantes de este pueblo tienen que pagar las cervezas y comida a la gente del pueblo que logra la hazaña. Después de casi media hora, los bomberos de Ulrichsberg logran colocar en su lugar el Maibaum o árbol de mayo. Los aplausos del público no se hacen esperar y un músico solista empieza con especie de polcas o rondas tradicionales, que un grupo de kinders bailan alrededor de un simbólico Maibaum, mientras los adultos disfrutan de la cerveza. Son varias rondas las que ejecutan los pequeños que, a pesar de las inclemencias del tiempo, lo disfrutan tanto como los adultos, que escuchan la música tradicional de la Alta Austria. Así es como se vive esta tradición en la Alta Austria, en el pueblo de Ulrichsberg. Después de conocer esta tradición, dejamos Ulrichsberg. Aigen es un pueblo muy bonito y tranquilo, se pueden recorrer sus calles prácticamente sin tráfico. Además, en las montañas cercanas está la frontera con la República Checa y hay un bello lago que separa por muy poco ambas naciones. Por medio de un transbordador se puede cruzar para ir a la ciudad de Český Krumlov, a pocos kilómetros de la frontera. Al llegar a la ciudad de Český Krumlov me fascino con la entrada, ya que es una fortaleza con tan solo una entrada pequeña que forma parte del castillo. Y al traspasar este bastión, la vista es espectacular.
Cuando se cruza un pequeño puente y la torre del castillo se ve a su máxima expresión, y de ahí se llega al barrio de Latrán cruzando el río. Český Krumlov es una ciudad checa, patrimonio de la humanidad desde 1992. Se encuentra en la región de la Bohemia Meridional, antigua capital de la región de la Rosa de 5 pétalos de los Rosenberg. Después le sucede Julio de Austria de los Habsburgo, los Eggenberg y por último a los Schwarzenberg. La construcción de la ciudad y el castillo iniciaron en el siglo XIII a las riberas del río Moldava. En censo de 2005 su población era de 13.942 habitantes. La ciudad tiene edificios con arquitectura medieval gótica, renacentista y barroca. Hay callejuelas sinuosas, rincones románticos y un incomparable complejo de casas burguesas donde domina el castillo sobre el meandro del Moldava. Para subir al castillo tenemos que cruzar un puente de madera que separa la ciudad vieja de la colina en la que se alza el castillo. De la plaza del ayuntamiento a la calle Latrán hay un nudo de comunicaciones rudimentario que supera las aguas velozes del Moldava. Allí, la vista del castillo y de las casas de las orillas es preciosa, aunque el rum rum de la gente y el escuchar de la música medieval, cuando la hay, en un lugar tan apropiado hacen que este paseo sea más que necesario, y no solo por la ubicación tan estratégica del mismo. Antes de subir hasta el castillo, encontrará un foso donde se crían osos, y chicos y grandes se quedan un momento para ver a estos formidables animales que ahí habitan. El castillo de Český Krumlov es uno de los complejos palaciegos más grandes de la República Checa y de los más importantes monumentos históricos de la Europa Central. Castillo gótico del siglo XIII, ampliado en el XIV y en el siglo XVI, fue reconstruido de manera renacentista. En los siglos XVII y XVIII se hicieron cambios barrocos y rococó. La torre del palacio, que es el símbolo de la rica historia y de la belleza plástica de Český Krumlov. Sus jardines de gran belleza y estilo barroco donde puede pasar un rato de descanso. El Teatro del Castillo de Český Krumlov es un pequeño teatro y una de las joyas de los teatros barrocos perfectamente conservado, iniciado en 1680 pero renovado en 1765-66 y que incorporó la maquinaria escénica que aún funciona. Hay que darse un paseo por la plaza del ayuntamiento. Es muy pequeña pero no puede ser más elegante y acogedora. Edificios renacentistas con fachadas pintadas por distintos colores dan pábulo a una columna barroca dedicada a la Virgen y con la que agradece el fin de una peste mortífera que acabó con miles de habitantes de Bohemia. En el casco viejo puede encontrar la iglesia de San Vito, principal monumento religioso de esta zona y construida en 1407. Český Krumlov ofrece experiencias inolvidables para todos los visitantes, fiestas históricas, degustación de cerveza en la cervecería local, especialidades gastronómicas, viaje en balsa por el río Moldava, recorridos nocturnos por la ciudad o paseos reveladores sin guía con el aparato Audio Guide, que le dirige fielmente hacia los monumentos históricos más interesantes de Český Krumlov. Asimismo, también la ciudad de Passau, en Alemania, se encuentra muy cerca de este lugar y podemos ir a conocer. Ciudad donde convergen 3 ríos, el Danubio, segundo más grande de Europa, que desemboca en el Mar Negro, el Inn, que viene de los Alpes suizos, y el Ilz, el cual es referido como la perla negra del bosque bávaro. Esta ciudad es un centro industrial comercial y tiene su obispado. En las alturas se encuentra un palacio de la época monárquica de Alemania con gran fortaleza en la parte baja a la ribera del río. Sus callejuelas son estrechas y llenas de tiendas de artesanías, también con una gran arquitectura, y pasadizos que nos remontan a épocas muy antiguas. Vemos a chicas con sus atuendos típicos bávaros, así como música por doquier. Regreso a la Alta Austria. Muy cerca de Linz se encuentra uno de los lugares más escabrosos de la Segunda Guerra Mundial, el campo de concentración nazi de Mauthausen. A larga distancia ya veo este sombrío edificio de granito. Su trágica historia inició el 8 de agosto de 1938, solo 5 meses después de la anexión de Austria al Reich alemán. Nos encontramos en lo que fue el campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, acá en Mauthausen, Austria.
Aquí lo operaban los nazis desde 1938 hasta 1945, el 5 de mayo. Se dice que murieron más de 81,000 personas de distintas nacionalidades en este lugar. Los primeros presos llegaron a este campo en Mauthausen, aproximadamente a 20 kilómetros de Linz, ciudad natal de Hitler. Venían provenientes del campo de concentración de Dachau. Se escogió este lugar por su proximidad a una cantera de granito y la escasa población en el área. Y ellos mismos comenzaron con la construcción del edificio y las barracas. Al entrar al edificio siento una sensación de frialdad y soledad entre estas paredes graníticas, donde los presos no solo construyeron esto, sino que fueron forzados a trabajar en la industria armamentista y además en la cantera. Subimos las escaleras y de ahí podemos ver las barracas que están remodeladas. Lo primero que visito son las cámaras de aseo para desinfectar y el sistema de calefacción, construido en el sótano de la barraca 25. Porque de 1942 al 43, los presos aumentaron tanto que a finales de 1942 había 14,000 reclusos en Mauthausen y en marzo del 45 más de 84,000. Continúa el recorrido en solitario entre murallas y barracas, torres de vigilancia que aún meten miedo. En la barraca 25 existe una capilla con banderas de países que tuvieron presos ahí. Después llegó el búnker, así conocido y construido en 1939-40, que fue usado para los deportados a Mauthausen y antes de su ejecución para interrogar a los presos políticos o por acusaciones oficiales. Los torturaban los de la SS sin comida ni agua. Hubo más de 190,000 presos en Mauthausen, pues hay que recordar que la prioridad de la función política del campo de concentración fue la constante persecución y detención de reales o supuestos oponentes políticos e ideológicos al rey. Fue considerado de categoría 3, con las más deplorables condiciones de confinamiento y uno de los más altos índices de muertos en el Reich alemán. Las torturas y ejecuciones, hambre y enfermedad marcaron el incremento de las muertes. Llegué al crematorio y un olor muy peculiar llegó a mí, así como en la soledad escuchar el sollozo de una mujer. Este crematorio está también en el sótano y los cuerpos de los presos fueron incinerados en este lugar. 2 de los 3 hornos aún se conservan. Salgo de ahí para llegar a un pequeño panteón que fue hecho después de la guerra, en donde anteriormente hubo barracas de mujeres. Ahora es un cementerio con cuerpos que fueron sacados de las fosas comunes de Mauthausen. Se pueden visitar las cámaras de gas. Están en un sótano también bajo el búnker, junto al crematorio. Y ahí fueron gaseados 3,455 reclusos con gas Zyklon B, solo en marzo de 1942. Visito las barracas 5, 6 y 7, ahora vacías. Eran para albergar 300 presos, pero en ellas llegaron a hacinarse hasta 2,000 presos. Luego salgo a un campo verde. Ahí estaba el campo 1. El más viejo de todos en esta infraestructura. Ahí existían unas barracas construidas por los mismos presos de otoño de 1938 a la primavera de 1940. Lo que ahora es un jardín memorial con estatuas y monumentos de conmemoración era donde llevaban las cenizas de los muertos que eran incinerados en este centro de confinamiento. También era parte de la ruta hacia la cantera, donde innumerables presos fueron forzados a trabajar por la SS hasta la muerte. Trabajos forzados en la cantera con piedras de 20 kilos y subir 186 escalones. Algunos de aquí de las alturas eran obligados o empujados a tirarse para la muerte, en el llamado salto del paracaídas, y quienes fueron asesinados de esa manera, cínicamente les llamaban los nazis de la SS como paracaidistas. Entre otros, los métodos de exterminio eran las celdas de castigo, el búnker, donde no recibían ni comida ni bebida, la flagelación con látigos, trabajos forzados en la cantera con piedras de 20 kilos, cámaras de gas, duchas heladas, tiroteos masivos, experimentos médicos, desangrados, ahorcamiento, fusilamientos y hambre.
Este solo es un rápido recorrido por el campo de concentración más cruel y desalmado de la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de víctimas mortales, de donde solo de 81.000 muertos son conocidos sus nombres. Esto es el campo de concentración Mauthausen. Desde lo que fue un campo de concentración nazi en Mauthausen, Austria, Ángel González. Después de conocer un lugar escalofriante como este, voy a buscar un mejor sitio para olvidar el horror y viajo hasta la ciudad de Salzburgo. Amigos de Radio Televisión de Veracruz, pues me encuentro en Salzburgo, la casa de Mozart, o más bien la ciudad donde nació Mozart, y la música no podía faltar, así que vamos, los invitamos a conocer un poco de esta ciudad tan musical. Salzburgo se encuentra a 300 kilómetros al oeste de Viena. La ciudad se extiende en las orillas del río Salzach, a 25 kilómetros de las estribaciones septentrionales de los Alpes. Su nombre proviene de las barcas que transportaban sal en el siglo VIII y por ello también es conocida como la ciudad de la sal. En esta ciudad nació el famosísimo y talentoso músico y compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Saliendo de la estación del tren, ya se ve a lo lejos parte de los Alpes. Aunque hay muchas nubes, se nota algo de este paisaje nevado. Caminando unos pocos minutos llegamos a los jardines del Palacio de Mirabel, palacio catalogado como Monumento del Patrimonio Cultural Local. Fue construido en 1606, a las afueras de las murallas de Salzburgo. La apariencia neoclásica actual data sobre 1818, cuando se restauró después de un incendio. En sus espléndidos jardines de planta geométrica se encuentran estatuas de temática mitológica, que datan de 1730, y 4 grupos de esculturas, Eneas, Hércules, París y Plutón, del escultor italiano Ottavio Mosto, de 1690. Es un lugar muy tranquilo para descansar o relajarse un poco con estas vistas. Hay una muy buena de la fortaleza de Hohensalzburg. Saliendo de los jardines, a muy pocas cuadras, llegamos hasta la casa donde vivió Mozart, y que actualmente es un museo. En este lugar, el apellido Mozart es muy ligado a la ciudad. Caminando por estas tranquilas calles, nos topamos con el cementerio, y ahí está la tumba de la familia Mozart, padre y parientes de Wolfgang Amadeus. Cruzando el río Salzach, vemos gente disfrutando del sol, y llegamos hasta el casco antiguo de la ciudad, y ahí está la calle del Grano, una de las más comerciales de Salzburgo, y se ubica la casa donde naciera el gran compositor en el número 9. Ahí vivió hasta la edad de 17 años Wolfgang Amadeus. Luego llego hasta la Residenzplatz, donde hay una gran explanada, y ahí se pueden alquilar carretas para dar un paseo por la ciudad. También está la catedral, que es un edificio barroco del siglo XVII, en el centro de la ciudad vieja, y está consagrada a Ruperto de Salzburgo, fundador de la ciudad. Tiene 142 metros de largo y más de 33 de alto en la bóveda central. Fue dañada parcialmente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando una bomba cayó sobre su cúpula. Es un sitio conectado por estrechas callejuelas donde vemos esculturas y hasta un juego de ajedrez donde los viejos pasan el día con este juego de ciencia. Y obviamente lo que no puede faltar en Salzburgo es la música, y por doquier se escuchan los músicos que en las calles muestran su talento. Por esos estrechos pasadizos llegamos hasta la abadía de San Pedro, o de Nürnberg. Se hizo famoso por una de sus novicias, María Augusta Kuschera, de cuya vida se hizo la película Sonrisas y Lágrimas. Este fue el convento femenino más antiguo de los países germanófonos, fundado en 1774. Su primera abadesa fue Santa Erentrudis de Salzburgo. Mantiene su estilo gótico del siglo XV. En este complejo está el Panteón de San Pedro, donde yacen los restos de personalidades de esta ciudad, así como unas antiguas catacumbas. Para llegar a la fortaleza de Hohensalzburg hay que subir por una escalinata, y poco a poco se ven las panorámicas de la ciudad y de la catedral. La fortaleza está muy bien conservada. Su construcción data de 1077. Cuenta con torres, bastiones, muros y trincheras.
Su aspecto actual es desde el siglo XV. Fue sitiada muchas veces, pero nunca fue tomada. Es famosa la leyenda del toro salburgués, el cual durante un largo asedio lo pintaban diariamente de un color distinto, haciendo creer al enemigo que contaban con reservas alimenticias, y así estos abandonaron el lugar. Esto es un poco de la ciudad de Salzburgo, donde se siente una atmósfera de tranquilidad al caminar por sus estrechas calles de este casco antiguo, así como por sus jardines. Pues con un día bastante caluroso hoy aquí, nos despedimos para el auditorio de Radio Televisión de Veracruz. Finalmente, toca el turno de conocer la capital austriaca, la ciudad de Viena, donde se encuentra en un museo el penacho de Moctezuma. Viena tiene algo que engancha, antigua y moderna a la vez. Viena es cultura, tiene más de 100 museos entre los que elegir. Es una ciudad con un encanto especial. Amigos de Radio Televisión de Veracruz, nos encontramos en Viena, Austria, desde donde les vamos a llevar un poquito de esta ciudad. Vamos a iniciar aquí en el castillo de Schönbrunn. Iniciamos el recorrido por esta bella ciudad en el Palacio de Schönbrunn, también conocido como el Versalles vienés. Es uno de los principales edificios históricos y culturales de Austria, nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. En 1559 el emperador Maximiliano II hizo construir un pequeño palacio de caza y fue destruido en 1683. Años después, la hija de Carlos VI, María Teresa, la convirtió en residencia veraniega de los Habsburgo. Es una notable y grandiosa edificación con mayoría de estilo rococó austriaco. Al frente, una gran explanada con una bella fuente ornamental. Y también la clásica carreta con caballos tan normal en esta ciudad. En su interior vemos mobiliario y la vida de los monarcas que en este lugar vivieron. Pasando a los jardines, grandes espacios donde hasta para hacer ejercicio lo ocupan los vieneses. Son espectaculares y rematados con una fuente, donde anteriormente había unas ruinas romanas. Subimos una colina para llegar a la glorieta del palacio, que cuenta con una fuente de aguas tranquilas y pardas, desde donde se aprecian grandes panorámicas del Palacio de Schönbrunn y Viena en general. Y ahí podemos pasar el tiempo agradablemente, sin sentir cómo pasa. Continuar el recorrido, llego hasta el Ringstraße, donde se encuentran los edificios más importantes como el Museo de Historia Natural, el Monumento a María Teresa, así como el Museo de Historia del Arte, donde se encuentra el penacho de Moctezuma, pero actualmente está fuera de exhibición, así que no pude verlo de cerca. Normalmente en el Museo Kunst de Historia es donde se exhibe el penacho de Moctezuma, pero ahora está cerrado al público, no se puede ver y van a tardar varios meses para que esté otra vez en exhibición. Lástima. Este lugar es muy bello con sus grandes edificaciones y jardines, donde también se goza con la música de los artistas callejeros que hacen la delicia de los turistas. Cruzando la calle, vemos el majestuoso edificio de la Biblioteca Nacional de Austria, heredera de la Biblioteca Imperial de los Habsburgo. Tiene casi 8 millones de documentos y su nombre actual es desde 1920, tras el fin del imperio. Las estampas típicas se dejan ver por doquier, y frente a este edificio se encuentra el Jardín del Pueblo, con bellos paseos arbolados, fuentes y un teatro parecido al Partenón griego. Y entre estos dos lugares está la Heldenplatz, bella explanada con estatuas ecuestres. Pasando el Jardín del Pueblo se encuentra el Congreso de Austria, de estilo neoclásico, cuya construcción data de 1874 y se terminó en 1884. Su arquitectura es con la intención de recordar a la antigua Grecia como cuna de la democracia. También se puede dar una vuelta por la Ópera de Viena, ya que es uno de los teatros más famosos del mundo, y puede dar un vistazo al interior del mismo, donde se han presentado grandes obras de este género y los más grandes artistas. Pasamos un pasadizo donde hay un domo espectacular. Llegamos a la redonda Plaza de Michael, donde se reúnen todos los carreteros que dan servicio en esta zona de la ciudad a los turistas. En el centro de esta plaza podemos ver unas ruinas de cuando el Imperio Romano estuvo aquí. Estos son algunos vestigios de pequeños acueductos romanos.
Continúo en la calle de Colmar, donde están las tiendas de diseñadores famosos para la moda. Y lo taurino también se ve en Austria con José Mari Manzanares. Por estas calles de moda también gozamos del arte antiguo en sus fuentes. Y al llegar a un cruce de calles se divisa la enorme torre de la Catedral Gótica de San Esteban, situado en la Stiefenplatz. La obra fue iniciada por Rodolfo IV de Austria y se levanta sobre las ruinas de 2 iglesias anteriores y tiene distintos estilos arquitectónicos. Su interior consta de 3 naves y numerosos altares. Es el símbolo religioso más importante de Viena y es sepulcro de varios nobles del país. Nos encontramos en la plaza Stephanplatz para despedir este reportaje desde Viena, Austria.